Buenas tardes, bienvenidos a Bucacción, un proyecto de Travel 86. Mi nombre es Alejandro Bucabey, como lo sabrán. Bienvenidos a todos los espectadores, a todos los que nos están escuchando, a esta hermosa audiencia. Hoy estamos una vez más acá con una persona muy interesante. Es también interesante la historia, cómo nos conocimos hace un poco más de 5 años en Argentina. En esos momentos yo vivía en Argentina, estaba de viaje primero y después me quedé un poco más tiempo. Regresé en el 2016 y no me encontraba en ese momento en Buenos Aires, sino más bien estaba recorriendo el territorio argentino, que es bastante grande, para conocer sitios de interés como Rosario no solo por el fútbol, por Messi, sino también por Ernesto Guevara de la Serna, que nació el 14 de mayo, 14 de junio. Hay diferentes teorías que nació por ahí y que fui a ver la casa nativa, o más bien casa natal, en donde nació este personaje histórico, por unos amado, por otros odiado, muy polémico, pudiéramos decir, como cualquier humano, con sus ventajas, con sus desventajas, con sus fuerzas, con sus debilidades. Y pues después de haber también recorrido otros sitios históricos en donde vivió, en donde estuvo muy activo, por ejemplo, Ciudad de México, en donde estuvo en la cárcel Miguel Schultz, o en donde conoció después a los revolucionarios de Cuba, también en Córdoba, en donde pasó partes de su vivencia, de su niñez, perdón. Pues en esa casa, en mayo 2015, conocí a Pablo Garbarino, que está hoy con nosotros desde Argentina. Y fue muy interesante porque los dos coincidimos en un momento específico, estar enfrente de esa casa, que hubiera sido 5 minutos o 5 minutos después, 5 minutos antes, pues no nos hubiéramos cruzado, porque pues solo fue unos minutos que nos encontramos ahí. Y ya no me acuerdo, Pablo, bienvenido, pero ¿cómo entramos en discusión, en debate, en charla, en intercambio? ¿Te acuerdas? Bueno, hola, bienvenidos a ti, después de tanto tiempo nos vemos, y a toda la audiencia. Sí, es muy particular esa esquina, esa casa para mí. Queda en la ciudad de Rosario, yo vivo en Buenos Aires, o sea, 300 kilómetros de Rosario. Pero por cuestiones académicas voy bastante a Rosario. Este año, bueno, estamos aquí pasando la pandemia como todo y no pude ir, hacemos todo por videoconferencia, pero es una de las ciudades en las cuales yo más voy. Y cada vez que voy, además que el hotel donde me manda la facultad queda cerca, paso, así como el fiel va a la iglesia, ¿no? Yo voy a ver la casa natal de Che Guevara. Queda en la calle Urquiza y Entre Ríos, en esa esquina. Y en especial voy para el aniversario del nacimiento de Che, que oficialmente es el día 14 de junio. Después, como tú has dicho, está la teoría que uno de los libros de Julia Constenla, Hablando con la madre le confesó, casi como una confesión de amiga, más que de entrevistadora entrevistada, que Che había nacido un mes antes, y hay otros pequeños autores que sostienen esa idea, lo cual a mí me cierra más, yo aclaro, pero bueno, sería el 14 de junio. Y yo normalmente cuando voy me quedo bastante tiempo, a veces hay un kiosco enfrente de la casa, siempre con la idea de poder ingresar a la casa, nunca pude ingresar, es más, no conozco a nadie que haya ingresado a esa casa, y está absolutamente cerrada. Y ahí es cuando te vi a ti frente a la casa y digo, uy, esta persona está haciendo lo mismo que yo, porque estaba mirando con un interés particular, no era un rosarino que vive por ahí, que pasa todos los días como si no fuera nada. No, era alguien que estaba focalizando, estaba mirando. Y ahí me acerqué y te pregunté, digo, ¿qué estás aquí por el Che Guevara? Porque me di cuenta que no eras una persona de Rosario, de los tantos miles que pasan a cada minuto por frente, porque es una zona muy transitada también Rosario. No está apartado, está en pleno centro de la ciudad. Y la gente debe pasar como algo cotidiano. Bueno, así fue que nos conocimos, empezamos a hablar y enseguida nació, ¿no? La profunda admiración de ambos por la obra, por la vida de Che Guevara, que para mí, incluso yo lo digo en algunos escritos, es el argentino
sacando a los deportistas, ¿no? Porque Argentina, ¿por qué se lo conoce ahora en el mundo? Y bueno, tenemos a Messi y antes tuvimos a Maradona, y sí, son muy conocidos en el mundo. También tenemos al Papa, ¿no? También es una persona muy conocida en el mundo. Pero entiendo que son temporales. La persona que trasciende el argentino, que ha nacido en estas tierras, y a mí entender, no quiero ser absolutista, que más ha trascendido en la historia de la humanidad, es el Che Guevara, es Ernesto Guevara de la Serna, como lo has dicho tú. Porque es alguien que permanece, es alguien que murió ya hace más van a ser este año 53 años de su muerte, y se sigue hablando como él, como si hubiera fallecido el año pasado. Es alguien que está bien vivo, en especial para aquellos que no dejamos de luchar, para aquellos que no dejamos, ¿no? Que corremos detrás de nuestros ideales y que no nos rendimos, como seguramente será tu caso, que seguimos peleando, seguimos tratando de imponer nuestros ideales en un mundo que va para el otro lado de lo que el Che quería, está claro. Este no es el mundo que pensaba el Che y no es el mundo con el que soñó el Che. Pero bueno, nosotros, que todavía estamos en él, tenemos la posibilidad de cambiarlo. Tenemos la inmensa posibilidad de hacerlo. Pues Así fue nuestro conocimiento. preguntas Después nos volvimos a ver en Buenos Aires. sí, Después nos volvimos a ver en Buenos Aires porque, bueno, obviamente Buenos Aires es el paso obligado de cualquier visitante, de cualquier extranjero, como en tu caso está en Argentina, para entrar o para salir normalmente pasa por Buenos Aires, que es donde yo vivo, pero el inicio de nuestra relación se dio, ¿qué lugar? En la casa natal de Ernesto Che Guevara. pues sí, muchas ideas surgen que me gustaría preguntarte primero, ¿cuáles son según porque lo que noté después de que mencionaste que nos conocimos enfrente de la casa cuando yo estaba mirando, creo que solo hay una pequeña placa que menciona que ahí vivía, sino nada más, que obvio hay diferentes interpretaciones, razones. Eh, lo que luego noté fui que pues eres un conocedor de su biografía, de su obra. Mencionaste varios libros en nuestra charla y después cuando nos encontramos en la calle La Florida, en el centro de Buenos Aires, hermosa ciudad que después tuve el privilegio de vivir un año, ahí también me regalaste uno o dos libros acerca del Che, aparte de una biografía también muy interesante históricamente de Domingo Fausto Sarmiento, que después visité el museo porque la personalidad no la conocía bastante hasta que me diste el libro. Y pues creo que también a través de nuestras charlas de esos libros me volví un poco conocedor de la historia argentina, que algunos argentinos, compañeros míos, después se quedan sorprendidos porque dicen, ¿de dónde sabes eso? ¿Cómo sabes eso? ¿No? De la historia argentina, que lamentablemente, como en muchos países latinoamericanos, muchas personas no conocen su propia historia, la de su país, la de su nación, por decirlo así, ¿no? Entonces, regresando a lo que mencionaste, ¿cuáles serían los ideales del Che según tu interpretación? Y la segunda pregunta, ¿por qué crees que para ti Ernesto es una persona que como lo mencionaste, ha sobresalido a nivel internacional, más que tal vez algunos escritores como Borges, que el Papa, que futbolistas? Eh, pero ¿por qué crees que en el mismo país, en el país donde nació, no es tan bien visto, ¿no? Pudiéramos mencionar otro ejemplo, ¿no? Creo que hasta lo decía Facundo Cabral. Eh, el profeta no es profeta en su propio país, sino siempre en otros países, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros tenemos un dicho, el de Facundo Cabral, que decimos, nadie es profeta en su tierra. Pero yo en esto no coincido tanto. Yo creo que el Che sí lo es, o sea, en algunas personas, y quizás no los que han desempeñado el poder históricamente en este país, pero no, es verdad, no tiene buena prensa el Che, en especial en los grandes medios de comunicación, y que hacen alusión siempre, o sea, a parte de la actividad del Che, que no es la única. O sea, el Che no ha sido un militar o exclusivamente un guerrillero, también ha sido un gran pensador, un gran idealista, un gran escritor, y yo lo veo como el paradigma, por supuesto con sus errores, como los tenemos todos, quizás con sus excesos, como los tenemos todos,
Esto de los héroes que nunca se despeinan, que no huelen mal, que son perfectos, yo no creo en esa historia. O sea, no, tenemos que tener héroes de carne y hueso. Héroes que se equivoquen mucho y que vayan sobre todos sus pasos tratando siempre de progresar. Pero el Che entregó su vida a un ideal. ¿Cómo dividimos la actividad del ser humano, de cualquiera? Bueno, todo parte de quizás de nuestro sentir. Primero sentimos. El bebé cuando nace está respirando, está llorando, está sintiendo. O sea, tiene hambre, llora. Le duele algo, llora. Tiene el pañal sucio y llora. O sea, está sintiendo, está expresando un sentimiento. Cuando somos un poco más grandes, quizás esto tiene mucho que ver con la instrucción, en cuanto al modo, ¿no? La forma, también pensamos, o sea, sentimos, pensamos. Quizás algunos, seguramente es tu caso, el mío, también tiene que ver con el nivel de instrucción, tenemos oportunidad de escribir, no todos tienen oportunidad de escribir lo que piensan. Pero bueno, de acuerdo a los trabajos, sí tenemos posibilidades de escribir. Incluso el que estudia, el estudiante ya tiene posibilidad de escribir, porque alguna vez le van a dar un trabajo que tenga que escribir. Y si bien tiene que aprobar ese trabajo, el estudiante siempre está muy preocupado por aprobar, como lo era yo, como lo eras tú seguramente, bueno, uno puede poner su impronta en ese trabajo, sin dejar de apartarse el contenido para aprobar, porque si alguien va a poner todo lo que piensa, pero poniendo eso sabe que no va a aprobar el trabajo, no sé si lo haría. Quizás a nuestras edades sí, a la edad de un chico de 18, 20 años, no lo sé. Yo en esa edad no lo hubiera hecho. Entonces tenemos el sentir, el pensar, el escribir. También nosotros tenemos la posibilidad, tú tienes tu podcast, me has contado las entrevistas que has hecho, yo también, a través de dar conferencias o en cualquier actividad, tenemos la oportunidad de hablar. Entonces, eso significa una exposición. Cuando uno habla, expone su idea, aquel. Y eso también hace, o sea, patentiza más nuestras equivocaciones, porque aquel que nunca habla, nunca dio un discurso, por supuesto que nunca se va a equivocar, porque nunca va a decir algo que después va a estar confrontado si lo hizo o no. Entonces tenemos el sentir, el pensar, el escribir, el hablar y después el hacer. Después, ¿qué es lo que hacemos? En nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en muchas de las pequeñas vidas que tenemos dentro de nuestra gran vida. Y yo en Ernesto lo que rescato, y no lo rescato en mucha gente, es más, no lo rescato en casi nadie, pero no digo de la gente conocida, no, de nuestras propias familias, de nuestros propios amigos, de nuestros propios compañeros, de la gente que tenemos más cercana. Es una absoluta coherencia en estos 5 estadios, entre el pensar, el decir, el escribir, el hablar y el hacer. O sea, una absoluta coherencia. Toda nuestra actividad tiene que estar sujeta a la crítica. Y cuando la crítica, siempre que sea de buena fe, sea más intensa, también nuestra actividad va a tener más brillo, va a tener mayor fortaleza. Y la crítica a la cual se lo somete permanentemente el Che, en especial en nuestro país, bueno, en eso no se puede criticar. Es en cuanto a los resultados o lo que transmite la prensa, porque el Che, parte de la denostación, surge por el no conocimiento del Che. Como por ejemplo en Argentina se le dice, el Che era un asesino. Bueno, está bien. Primero, era otro momento cultural. No estábamos viviendo bajo este paradigma de los derechos humanos, del Estado de Derecho convencional, o Estado de garantías o Estado de Derechos Humanos. No existía en aquel entonces. Como tampoco existía en los tiempos de nuestros héroes de la independencia, San Martín. Entonces, pero el Che no es así, porque dice, el Che fusilaba. No, el Che no fusilaba, eso es un error. No, que el régimen cubano sí usaba el fusilamiento, sí, es verdad, un régimen militar, así como lo usaba San Martín, o como se usa en cualquier campaña militar. Si está bien o está mal, bueno, hay que interpretarlo en aquel entonces. Por supuesto que hoy estaría mal, o no sería ajustado derecho, pero hay que interpretarlo en aquel entonces, o sea, hace 60, 65 años. Él el papel que desempeñaba en esos fusilamientos, él era como un tribunal de última instancia, el Che. O sea, cuando se hacía un proceso, quizás con vicios que hoy no estuvieran justificados, ¿no? Dentro de nuestro derecho, pero era un proceso al fin,
proceso de tipo militar. El Che era la apelación máxima. Y según la investigación que he hecho yo, solo llegaron a ese proceso, que el Che aceptó abrir esos procesos en 9 oportunidades. Y de 9, 8 las confirmó y una no. Una revocó lo que habían dicho los funcionarios que habían llegado a esa conclusión. Ahora, si eso lo convierte en un asesino, bueno, que él pudo salvar a todos, bueno, sí, hubiera revocado todas las sentencias. Es como, por ejemplo, a ver, para que el público sepa, en un país donde la pena de muerte, como Estados Unidos, es legal, claro, bueno, todos los casos de pena de muerte llegan a la Corte de Estados Unidos y la Corte de Estados Unidos revoca la decisión, está bien, esa persona no muere, y si no hace lugar al recurso, la persona se muere, pero eso no lo convierte en asesino. Yo rescato esto, la idiosincrasia, la lucha, el ideal de él, y dar su vida en función del ideal. O sea, él jamás resignó, su gran sacrificio fue jamás resignó el honor de morir. O sea, para él morir fue un honor, y murió plenamente respetando su ideal. El Che, en Argentina, era un privilegiado, o sea, nació una familia privilegiada, nació una familia de un buen nivel económico. Hay muchas versiones sobre esta cuestión, ¿no? Pero sí, tuvo la oportunidad de estudiar, y era una familia, como se dice en Argentina, de clase alta, con sus vaivenes económicos, pero la clase en la cual estaba ubicada la familia del Che, esto es indiscutible. Yo en esto lo asimilo a Buda. Buda también, Buda quien era un príncipe, y dejó todos los privilegios del príncipe para ir a predicar, para ir a imponer su idea. Bueno, hay que rescatar a esta persona, hay que rescatar a ese tipo de personas que van atrás de un sueño y dejan su vida. Mucha gente hace eso. No, no. Es más, todo el mundo hace lo contrario, vamos por la comodidad. Vivimos un esquema de dominación y obediencia, en algunos casos es sumisión absoluta, en el cual es más fácil obedecer que seguir nuestro sueño. Y exponerse, porque una persona que se exponía, y además una persona que entendía la lucha como una virtud. O sea, hay que luchar. Los derechos nunca se consiguen por obra y gracia del príncipe. Los derechos se consiguen a través de la lucha. En aquel entonces era una lucha con armas, en estos momentos, bueno, es lógico hacerlo una lucha sin armas, pero es lucha al fin. Y en esta lucha él no reconocía límites, no reconocía. O sea, él iba hasta el lugar donde su vida lo permitiera, que fue Bolivia, pero no reconocía límites. O sea, si uno analiza Bolivia, es muy fácil hacerlo ahora, ¿no? 53 años después, o sea, militarmente estuvo pésima la organización, es una aventura militar pésimamente organizada, pero bueno, con muchísimos accidentes. Lo que el Che nunca hizo fue especular, fue atrás del sueño, fue atrás de su ideal, y bueno, por eso es que trascendió. Yo lo que digo es que no está muerto, terminó, no está respirando, pero muerto no está, porque vive en todos aquellos que aún tenemos ganas o tenemos la voluntad de llevar nuestros ideales a la práctica. Tampoco era un iluminado, porque no creo en esto de los iluminados, pero sí una persona que tiene una absoluta coherencia en esos 5 estadios a los cuales no escapa ninguno de los seres humanos. Por eso yo lo resalto. Pero en Argentina no, a medida que pasa el tiempo no está estudiado. ¿No? O sea, una mínima parte de la población rescata su lucha. La mayoría no, como sucede en todo el mundo, pero tampoco lo han estudiado. Para hablar de alguien hay que leerlo, hay que estudiarlo, bueno, que es lo que entiendo que hemos hecho nosotros. A mí me inspira, yo lo que digo, a mí me inspira, a mí en lo que hago, yo soy juez de Argentina, y la lucha de él me inspira, por supuesto, la mía como juez es diferente, ¿no? La lucha dialéctica, la lucha escrita, incluso tiene algo de retórica, pero la lucha de él, sí, por supuesto, es inspiradora. Pues yo creo que si no estaríamos ambos inspirados del Che, no nos hubiéramos conocido ahí enfrente de la casa. No, seguro. Como tú dices, él es muy seguro. internacional, porque, por decir, de nacimiento argentino, pero se volvió más allá de cualquier nacionalismo, ¿no? Se hizo cubano, se sentía como, por decirlo, un ciudadano del mundo, ¿no? Viajó a la República Democrática del Congo, después en Bolivia,
y no se limitaba por decir yo solo voy a luchar por Argentina, ¿no? Sino por la humanidad en ese sentido. Ahí tendría ya varias preguntas también acerca de si te pudieras encontrar hoy con el Che, con Ernesto, ¿de qué hablarías? ¿Qué le preguntarías? Y si Ernesto viviría hoy, porque mencionabas la lucha armada en ese contexto de hace 55, 60, 50 años, ¿cómo sería la lucha de Ernesto ahora mismo? Y otra pregunta más sería, ya que mencionaste, tú eres juez, es interesante que, porque normalmente yo creo que igualmente en Argentina como a nivel internacional tenemos la concepción de profesionalistas legales, abogados, jueces, etcétera, que pues son un poco más conservadores, defienden el derecho y no simpatizan tal vez con algo como radical como Guevara, etcétera, ¿no? ¿Cómo te llevó tu camino personal a descubrir a esa persona histórica y sobre todo, tú mencionabas vivir esos ideales, ¿cómo los has vivido tú desde tu perspectiva personal? Sí, a ver, sí, yo soy juez, pero no soy nacido en una familia jurídica, o sea, soy el primer abogado de mi familia. Mis familiares se dedicaron a otra cosa. Yo opté por una rama que no era la de mi familia. Y al igual que el Che, yo también nazco, mi familia es conservadora, se puede decir que es conservadora, entonces yo conozco el conservadurismo, lo conozco perfectamente, porque yo fui criado en un ambiente así. También fui a un colegio, en la primaria y en la secundaria, conservadora. Y fui a una facultad, la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho no era conservadora, pero bueno, la estructura mía de nacimiento, de formación y el modo en que alcanzo la adultez es de raíz conservadora. Entonces, yo ya sé lo que piensa el conservador y cómo actúa. Entiendo que el Che, que no lo conocimos, pero por lo que uno lee, también pasó por el mismo estadio. Por el mismo estadio. En Argentina, donde la desigualdad es cada vez mayor, aquellos que nacimos, no sé si tanto en el presente, pero me tiro 20, 30 años para atrás, 40, 50, que nacimos en familias conservadoras, bueno, éramos los que teníamos mayor posibilidad de estudiar, porque nuestra familia estaba en mejor posición económica. Entonces eso nos permitía estudiar. No lo conocía, Che, cuando el che murió y yo nací a los 22 días, entonces no lo conocí. Muchas veces pensé eso, ¿qué le preguntaría? Y no le puedo hacer una pregunta, le preguntaría un montón de cosas. Sí conozco a un amigo de él, que se llama Carlos Calica Ferrer. Calica Ferrer es la persona que lo acompaña a él en el segundo viaje por Latinoamérica. El Che hace 2 grandes viajes. O sea, Ernesto hace 2 grandes viajes por Latinoamérica, uno lo hace con Granados, un amigo de él de Córdoba, y el segundo lo hace con Calica Ferrer, que es esta persona, con la cual no somos amigos por la gran diferencia de edad, etcétera, pero sí tenemos una buena relación y hablamos. Y después de ese viaje, que el viaje ese termina en Cuba, el Che, Ernesto se transforma en el Che. Si le tuviera que hacer una pregunta, le preguntaría por el final, por Bolivia, en la cual es una operación militar que tiene un montón de errores desde el punto de vista militar, pero también le preguntaría estas cosas como contigo, esta absoluta coherencia y partes muy especiales de su vida. O sea, a esa persona, como si lo viera a Borges, que es un gran escritor argentino, o a Sarmiento, que yo te he hablado de Sarmiento, y te regalé también un libro de Sarmiento, el Che, pues todo el mundo acá dice Sarmiento es lo opuesto del Che. Se puede decir una persona izquierda y otra extrema derecha, claro, sí. Sí, por eso, porque toda nuestra actividad la tenemos que someter a la crítica. Y hay que siempre escuchar lo que piensa, en especial aquellos que no piensan como nosotros. A mí me interesa siempre escuchar eso. Entonces quería que tú tengas la doble visión de 2 argentinos que han trascendido por caminos diferentes, pero que los 2 han logrado imponer sus ideales. Por supuesto que uno, afiancado más con el poderío económico, como puede ser la idea de Sarmiento, es el que termina predominando, pero esto termina predominando, digamos, en el país. En el mundo no, porque el Che es mucho más conocido que Sarmiento. El Che ahora se transformó en un artículo de propaganda, en un personaje, pero cualquier rebelión,
cualquier esbozo de realización de derechos siempre lleva la bandera del Che, pero de cualquier tipo. O sea, y eso, en definitiva, es lo que ha trascendido. Por eso yo creo que el Che está vivo. La vida es el testimonio de la palabra, y la palabra es el testimonio del pensamiento. Bueno, estas dos cuestiones, entiendo que el Che es quien mejor ha logrado amalgamar, articular estas cuestiones. Ahora, el juez normalmente se fija, sí, que tú dices en las cuestiones de justicia, cuestiones legales y nada más que legales. Sí, sí, sí. También pasa en mi país. ¿Para qué está el juez? Esa es la pregunta del juez. ¿Para qué está? ¿Está para aplicar las leyes? Bueno, uno puede decir que sí, pero ¿está solo para eso? No. Porque el día de mañana vamos a poner un robot que va a aplicar las leyes mejor que nosotros, porque los jueces no sabemos todo el derecho, y los robots sí. Entonces seríamos fácilmente mutados, fácilmente cambiados. No, no, no. Nosotros estamos para impartir justicia. Para impartir justicia siempre por encima del contexto en el cual nos hemos educado, en el cual hemos vivido, en el cual nos hemos desarrollado. Sí, siempre por encima de ese contexto, porque normalmente las estructuras del derecho han servido y sirven para legitimar decisiones de poder que poco tienen que ver con la justicia. Entonces, ¿qué es el derecho? Un viejo juez norteamericano, en uno de los fallos más conocidos en la historia de la humanidad, que es el primer caso donde la Corte de Estados Unidos hace el control de constitucionalidad y es estudiado en todas las escuelas de derecho del mundo, se llama Marbury versus Madison en ese caso. Bueno, dijo, en definitiva, el derecho es lo que los jueces dicen que es. A mí no me parece tan así, pero bueno, tomo esa frase y la tengo que analizar. Y los jueces normalmente terminamos diciendo lo que es, pero lo que el poderoso quiere que sea. Entonces, nosotros aplicamos la ley. Bueno, sí, para garantizar la paz social es uno de los objetivos, pero garantizamos la paz social. Y normalmente la paz social termina siendo lo que el poderoso quiere que sea. Entonces, esa idea tenemos que tomarla como un punto de quiebre. No, 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 nosotros tenemos que aplicar la ley para que la ley llegue a aquel que no es el poderoso, aquel al que normalmente no le ha llegado. Entonces hay que cambiar el paradigma también de la actuación del juez. Hay una estructura establecida que tenemos nosotros, en la cual nos hemos educado, nos hemos enseñado para explicar la realidad. Y bueno, esa explicación de la realidad termina favoreciendo a una clase, a la cual, clase que también tiene derechos, ojo, yo no digo, pero hay que cambiar la autopercepción de nosotros. A nosotros también se nos enseña deber ser y ser. Bueno, el estándar de realización del deber ser siempre se realiza en el ser. Siempre se realiza en el ser, y el ser es el ser humano. Bueno, entonces tenemos que ir hacia los plenos derechos del ser humano. Y ahora estamos en una buena época para ello, porque estamos bajo un régimen de derechos humanos. O sea, hay convenciones de derechos humanos, hay garantías de derechos humanos que se aplican tanto en Europa, hay tribunales, tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nosotros en América también, existe una Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos una Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, vamos hacia los derechos humanos. Y los derechos humanos son todos los derechos fundamentales. Ahora, alguno me podrá decir, ¿no?, cuando vea la entrevista, pero este hombre habla de derechos humanos y realza al Che Guevara, que poco tenía que ver con los derechos humanos, pues esto me lo han dicho. Bueno, no, yo realzo no el resultado del Che, sino esa coherencia absoluta entre su sentir y su hacer y su pensamiento, e ir atrás del ideal, ir atrás del sueño. El Che corría atrás del sueño. Todos tenemos sueños, y todos tenemos utopías, pero el sueño tiene que ser un incitador para arrancar. Si soñamos y nos quedamos sin hacer nada, el sueño, es más, creo que es para peor, no sirve para nada. Eso de ir atrás del sueño y tratar de realizar el sueño. ¿Para qué? Para que otros que no han tenido nuestras posibilidades de estudio, económicas, de viaje, como tú has viajado y yo también, bueno, puedan tener mayores derechos, puedan vivir un poco mejor, para que el mundo en definitiva sea más justo. Por eso la tarea del juez es esta, no aplicar mecánicamente las normas.
Y el juez muchas veces tiene que entrar en debates o sus decisiones no van a ser bien vistas por el poder político partidario, por el poder político que ejerce el poder ejecutivo, porque el juez también ejerce una tarea jurídica, integra un poder jurídico del Estado. O sea, la función del juez no es política, el poder del juez sí. Y bueno, no importa, ahí es donde está el Che. No importa, si hay que pelearse con el poderoso para poder hacer justicia, hay que hacerlo. No puede haber límite, no puede haber límite para la justicia. El Che era un hombre que llevaba su ideal más allá del límite, tenemos límites lógicos, ¿no? Porque, a ver, si yo quiero saltar 3 metros, no voy a poder. Entonces sí, en eso tengo un límite. Tengo límites físicos. Si quiero correr los 100 metros en 9 segundos, no voy a poder. Sí, tengo ese límite físico. Bueno, pero el Che, más allá de, por supuesto, saber de estos límites, que él también los tenía, él no se quedaba en el pensamiento, él probaba, iba siempre atrás y superaba sus propios límites. Bueno, nosotros en materia jurídica también tenemos que hacerlo, superar nuestros propios límites. La justicia es una virtud al servicio de la verdad. Y las virtudes no pueden tener límites, no pueden estar limitadas, tienen límites, pero el operador no las puede limitar. Hay otras, la dignidad, el honor, el amor. Imaginemos el amor, que es muy cercano a todos los que nos van a escuchar y que todos lo hemos vivido, bien o mal se ha vivido. Imaginémonos que la otra persona nos dice, te voy a amar, pero moderadamente. Te voy a amar con límites. Sí, te voy a amar mucho, pero con límites. Mi amor va a ser limitado. Y nosotros no nos va a gustar. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque es una virtud el amor, que no puede tener límites. O el honor. Voy a ser un hombre de honor, Alex, te digo, pero mi honor va a ser limitado. O mi dignidad. Voy a actuar con dignidad. O sea, en esta entrevista voy a actuar, pero con una dignidad limitada. No puede. No, porque las virtudes no se pueden limitar. Bueno, la justicia entra en esta categoría, entonces no se puede limitar. Entonces hay que impartirla plenamente. Y si en esa función de impartir justicia uno tiene que en algún punto quedar mal con alguna autoridad, bueno, lo tiene que hacer, porque es la función para la cual la sociedad ha confiado en el cargo y además que no pagan para hacerlo. Bueno, todo eso un poco tiene que ver el Che. Che creo que ilumina ese pensamiento, del que lo conoce, o sea, el que lo conoce o aquel que tenga ganas de conocerlo. Normalmente nosotros vivimos encerrados en nuestras propias estructuras y nos cuesta salir de las estructuras. Mi estructura también era cerrada, la he contado. Bueno, a través del Che me permitió salir de la estructura y conocer un mundo que en mi infancia, en mi niñez, en mi adolescencia, incluso ya en mi primera años de carrera profesional lo desconocía absolutamente. Entonces, nos sirve para ir más allá de nosotros mismos. Entiendo fundamental. Hay otras personas, no única el Che. ¿No? El tema del Che es que llevó su prédica por todo el mundo. ¿Y cómo crees que sería la lucha del Che? No, por supuesto que el Che ahora no haría una lucha armada. No. Hemos visto que las luchas no necesitan ser armadas para triunfar. No, haría una lucha a través de la escritura, a través de la palabra, a través de la prédica. Probablemente lo haría a través de un partido político, cosa que en aquel entonces él optó por otra cuestión, pero trataría sí de llegar al poder e imponer su verdad. Un poder internacionalista, no se quedaría en un solo país, no se quedaría en Cuba, etc. Él trataría de llegar al poder en algún país, supongamos que sea Cuba, pero después expandir ese modo de poder, pero no a través de la lucha armada, no lo veo ahora en materia de lucha armada. O sea, el mismo pensamiento adaptado al tiempo moderno, pero la lucha, es más, sería mucho más profunda la lucha, por la penetración que puede tener en este momento a través de los medios de comunicación y todas las plataformas informáticas y digitales que se pueden usar, en aquel entonces no existía. O sea, el Che sería más conocido ahora que lo que fue en el pasado. Hay que entender la lucha de acuerdo a cada momento histórico, de acuerdo a cada momento histórico. Eso es lo que yo veo. Entonces, el hombre también trasciende a su momento histórico. Esta clase de hombres, la mayoría no lo hacemos. Esta clase de hombres sí,
Entonces, ¿qué queda? Bueno, su palabra y queda su pensamiento, queda su ideal y queda su ejemplo. Aún cuando se haya equivocado, como nos equivocamos todos. Pero está el tema del ejemplo de él. Y yo siempre rescato algo. En aquel entonces el mundo estaba dividido, ¿no? Después de la Guerra Fría estaba dividido en dos grandes bloques, que esto ya no existe más. Estaba el bloque pro-norteamericano, o estaba Argentina, y estaba el bloque soviético, estaba el bloque de la cortina de hierro. Y cada bloque tiene, esto sí en la actualidad sigue permanente, sigue vigente, su aparato de seguridad y su aparato de inteligencia. O sea, Estados Unidos en aquel entonces era muy fuerte, lo sigue siendo en el presente, entiendo, por lo que leo. Era muy fuerte la CIA en Estados Unidos, o sea, era la CIA. Y en el bloque soviético, en el bloque comunista, era muy fuerte la KGB, o sea, desempeñaba una tarea fundamental, ya sea la CIA y la KGB. Y esto es como el día y la noche, es decir, o se estaba con un bloque o se estaba con el otro. Entonces, si uno estaba dentro del bloque proamericano, seguramente se tenía que cuidar de la KGB, porque era enemigo de la KGB. En cambio, si estaba dentro del bloque soviético, se tenía que cuidar de la CIA, de las operaciones de la CIA, porque era un enemigo del bloque norteamericano, de la CIA. Tú sabes bien que después del discurso de Argel, en el 64, el Che, por supuesto, nunca estuvo dentro del bloque americano. Sí, Cuba contaba con la protección del bloque soviético, pero a partir del año 64, del famoso discurso de Argel, y no tiene nada que ver aquí el discurso del Che ante la ONU, sí el discurso de Argel, donde el Che se gana un nuevo enemigo, el Che ganaba enemigos permanentemente, y gana como enemigo al bloque soviético, por eso él ahí cambia un poco y busca, en definitiva, quedar bien o contar con la protección de China. Entonces, era un hombre que era enemigo del bloque norteamericano y a partir del discurso de Argel era enemigo del bloque soviético. Este es el único caso que yo veo. El único caso que era el enemigo de los dos grandes bloques que dominaban al mundo. Y esto no lo frenó y él seguía adelante. Hay un historiador argentino, se llama Pacho O'Donnell, que incluso él en su libro cuenta, Pacho O'Donnell, que la CIA y la KGB se intercambiaban información sobre una sola persona del mundo, que era el Che Guevara. O sea, como decía, si ustedes saben dónde está, avísennos. Y los otros decían, y no, si ustedes lo ven primero, también avisen. Esto nunca pasó, porque si un bloque lo estaba buscando, el otro lo protegía. No, el Che se tenía que cuidar de los dos. Y esto no lo hizo frenar para nada su plan de lucha, su plan de acción. En esto es lo que yo realmente valoro muchísimo del Che. Estuvo 6 meses escondido en Checoslovaquia. Checoslovaquia en aquel entonces, lo que ahora está dividido en República Checa y Eslovaquia, pertenecía al bloque soviético. Él estaba escondido también. ¿Por qué tenía que estar escondido él en un país que contaba con la protección soviética? Porque él se había enemistado con la KGB. Y creo que ese es el principio del Che, ¿no? O sea, el Che había que sacarlo de Cuba. Había que sacarlo de Cuba porque Cuba tenía que seguir contando con la protección de Rusia. Pero esto de tener los dos grandes enemigos del mundo, de buscarlo los dos como para terminar con él, para matarlo, no lo hizo frenar en nada su ideal. Por eso digo, es un ideal sin límites. Lleva su ideal hasta el punto en que su vida se lo permite. No especula para nada. En un mundo que vivimos especulando. A veces especulamos con el silencio, a veces especulamos con la acción. Pero esta es una persona única que no especulaba. Bueno, todo eso de los libros, yo he leído más de 100 libros de Che, pues son los libros que tengo. Hay muchos más, ¿no? Uno de mis hobbies es comprar libros de Che. Bueno, aprendo estas cosas y tomo en especial este idealismo, este romanticismo, este modo de soñar, esto de transformar la utopía en sueño, el sueño en acción. Bueno, creo que me sirve, como así a todos los que hemos conocido su obra. Por supuesto que al que no lo leyó va a criticar, como me critican a mí cuando hablo de estas cosas.
pero uno también tiene que estar sujeto a la crítica, dispuesto y debatir, porque en definitiva el derecho es discurso, es debate y es interpretación. Pues, Tiene que tener, che, mucha importancia en aquellos que ni siquiera lo han conocido, que es la juventud. La juventud es un sujeto de transformación y está destinada al activismo. O sea, la juventud siempre tiene que ser activa, siempre tiene que ser activa. No entonces, sé si he contestado la pregunta, porque no hay un modo único de contestarlo. Me acuerdo de una frase de Hegel, que Che hizo carne. Hegel le pregunta, ¿quién es libre? Solo es libre el que está dispuesto a morir por ello. Solo esa persona es libre. Ahora, ¿tú conoces muchas personas que sean libres? Yo no, yo no, porque casi nadie está dispuesto a morir por una idea. El Che era una persona absolutamente libre. Eso también hay que resaltarlo. Incluso en aquellos que lo critican. Ahora, el modo de él en cuanto al contenido económico de su pensamiento, bueno, también responde a la época, me parece. Me parece que responde a la época. No sé si el Che en este momento tendría el mismo pensamiento económico que tenía 60 años atrás. Pero sí de realizar al hombre en toda su extensión, en toda su plenitud, de esto no tengo dudas. acerca de su pensamiento económico, ya haciendo el puente a lo que me acabas de mencionar, probablemente como era un ávido lector, hubiera leído todo lo actual de política económica, desde crítica al neoliberalismo, Milton Friedman, etcétera, etcétera, ¿no? Me imagino. Mencionaste también que pues su lucha hubiera sido diferente, me lo imagino un poco como activista, tal vez también, no solo con los libros, con publicación, con conferencias, sino también con las redes sociales, como lo hemos visto un poco en la Primavera Árabe 2011. Me imagino que hubiera estado muy entreconectado también con su visión, podríamos decir que fue como un prototipo de la globalización, porque él ya hace 60 años veía las diferentes luchas, ¿no? Y no se enfocaba solo en lo nacional. Mencionaste algunos aspectos que se me hicieron muy interesantes. Recuerdo haber leído un libro sobre que se titulaba algo así como aquí en Austria, Los grandes perdedores, que fueron realmente los ganadores. Así jugaba un poco con el título, ¿no? Mencionaban a Jesús, mencionaban a Buda, mencionaban a Gandhi, mencionaban a Che Guevara. Y lo menciono no solo porque mencionaste primero ciertos elementos paralelos con el Buda, familia rica, etcétera, como el Che Guevara, que tenía ciertos privilegios también culturales, no solo económicos. Su madre le enseñaba francés, jugaba rugby, mucha lectura, etcétera, etcétera. Sus primeros viajes, que también escribe los libros, sino también en ese libro, y aparte hiciste la distinción entre los que tienen el poder, los que tal vez van más por el materialismo, y podemos ver, o por lo menos yo desde mis reflexiones puedo ver que, que esas personas que mencionaste, el Buda, yo pudiera agregar Van Gogh, Gandhi, vivieron por sus ideales, ¿no? Y tal vez murieron, fueron asesinados, murieron joven, Jesús, Che Guevara a los 36. Otra comparación sería para mí por sus pocos años que vivió, realmente pocos en cantidad, pero la calidad que le dio a la vida Bruce Lee. Bruce Lee vivió 33 años, Sí, sí. realmente la obra es impresionante, ¿no? Cambió paradigmas como el Che Guevara. Entonces, tal vez ahí también hay que viven por No, la muerte, ¿sí? yo agregaría a Sócrates. Yo agregaría a Sócrates. Sócrates, Aunque absolutamente. Sócrates llegó a los 69, creo, más o menos, ¿no? Pero se Sí, Platón, si es que pero existió. el tema de Sócrates es, para morir, él no tiene que romper ningún ideal, o sea, él muere de acuerdo a su ideal, y poca gente pasa eso, o sea, por eso es en historia estas personas. Si Sócrates también perdió, en definitiva perdió un juicio. En el juicio pierde y es condenado a muerte. Mayor pérdida que esa creo que no hay, porque juicio, los abogados ganan y pierden juicios, no hay problema. Ahora, el propio juicio que define su propia vida y es condenado a muerte. Y es más, se le ofrece el Escapar. destierro, ese irse, o sea que él pudo haber salvado su vida. Él prefirió terminar con su vida, pero morir de acuerdo a su ideal. O sea, es fantástico, sí, es un gran perdedor, pero que hoy estamos hablando de él.
Y lo de Jesús también, lo de Jesús lo de Y Jesús hay es muchas magnífico. comparaciones, ¿no? Cuando lo encuentran en la higuera, en Bolivia también, desde, desde lo visual, artístico, de cómo lo acostaron cuando lo fusilaron, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Sí, por los ojos. también, y el cabello, pues Tenía los también. ojos abiertos. ¿Dónde, no sé, El pelo, claro, sí, sí, el cabello. y bueno, y la edad también, ¿no? Porque según se dice que Jesús nació 3, 4, 5 años antes de Cristo, ¿no? También eso también es muy debatido. Sí, sí, sí. Información, ¿dónde vivió en la República Checoslovaca? Porque pues aquí estamos muy cerca, ¿no? Y como mencionaste, también era un En Praga. como nosotros, que Don Quijote, también un libro que le gustaba mucho y que se identificaba mucho. Y no sé también cuándo publicarías, después de haber leído 100 libros sobre el Che Guevara, ¿cuándo publicas el tuyo? Sí, es algo pendiente, sí, sí, es algo pendiente. El amigo de Che, quien hizo el segundo viaje, Calica Ferrer, él siempre dice, el gran libro sobre el Che todavía no se publicó. Ojo, yo no coincido en esto, porque hay libros buenísimos sobre el Che, ¿no? Buenísimos, de Paco Taibo, de Tommy Lee Anderson, muchísimos libros. O sea, y la mayoría de los libros estos, de casi 100 libros que leí, a mí me gustó mucho. Y Mm. libros muy buenos, que algunos rememoran diferentes etapas de su vida y algunos con diferentes visiones también. Mm. Pero claro, sí, es algo pendiente, en algún momento escribir algo. Che, quizás cuando tenga más conocimiento, todavía creo que no tengo el conocimiento, más allá que me gusta investigar, absoluto sobre el Che que a mí me gustaría tener. La otra pregunta, vivió en Praga, estuvo 6 meses. Cuando sale del Congo, él del Congo se va a Praga porque él no podía volver a Cuba. Él cuando escribe esa famosa carta a Fidel, que se despide del pueblo cubano y que renuncia a la ciudadanía cubana, ahí entiendo que Fidel Castro estuvo mal. Fidel Castro, en esto sé que mucha gente me escucha y se va a enojar, pero yo lo veo muy diferente al Che y a Fidel, lo veo muy diferente, más allá que se los asimila, se los unifica. Yo creo que son totalmente diferentes, quizás con un mismo objetivo, un mismo ideal, pero los veo diferentes. El Che le dijo a Fidel Castro que esa carta la lea solo si él se moría, si no, no. Y es un pacto entre ellos, un pacto de caballeros, un pacto entre amigos. Pero como en algún momento el Che desaparece de la isla y nadie sabía el destino, y ya también había muerto Camilo Cienfuegos, entonces se estaba atacando a Fidel Castro como que también lo había matado al Che. Entonces Fidel dice, no, no, yo no lo maté. Y lee esa carta para que sepan que el Che estaba vivo, pero no era, y el Che se enoja un poco con Fidel, no era la idea del Che. Ahora, el Che Guevara fue más Che Guevara que nunca, porque cuando él termina su lucha en el Congo, que desde el punto de vista militar, desde el punto de vista armado, es otra locura, ¿no? Pero uno lo estudia ahora, es muy fácil decirlo ahora, hay que estar en aquel momento. Él no puede volver a Cuba. O sea, él podía ir a cualquier lugar del mundo menos a Cuba. ¿Y por qué no puede ir a Cuba? No, porque él ya se había despedido. Y el Che era absolutamente congruente con su pensamiento. Ya se había despedido de Cuba, él no podía volver a Cuba. Porque esa carta que Fidel hace pública tenía que ser leída cuando él estuviera muerto. Pero como él no estaba muerto, él no podía volver. Entonces se queda 6 meses en Praga, preparando otra misión, preparando la misión que después se hace en Bolivia. Y él vuelve a Cuba. Pero uno me dirá, pero si él volvió a Cuba, claro que vuelve, pero vuelve disfrazado. Son esas famosas fotos que se lo ve con anteojos, con gafas, con las cejas postizas, o sea, claro, nadie sabía que era el Che Guevara. Además, yo miro las fotos hoy y digo, no es el Che Guevara, no lo es. A mí no me parece, con una dentadura, etc. O sea, que el Che Guevara conocido no vuelve más a Cuba. Está unos días, siempre vestido así, es más, ni los hijos lo reconocieron. Y después parte para Bolivia. Entonces, que Che Guevara, del modo de cocina, nunca más volvió y nunca más se mostró en público. Esa es otra faceta que hay que admirar del Che, porque había perdido otra batalla, que es la del Congo, había terminado muy mal. Él escribe, esta es la historia de un fracaso. Cuando escribe
el libro sobre la aventura en el Congo, él lo escribe en Praga, en esos 6 meses que está escondido en un departamento, con muy poca gente sabiendo que estaba en ese lugar, él se dedica a escribir el libro sobre el Congo. Y empieza, como es el Che, ¿no? Autocrítica soberana, o sea, sin ningún tipo de restricción en la autocrítica. Empieza escribiendo, esta es la historia de un fracaso. O sea, muy autocrítico con él, como todas estas personas que han llegado a lo... Y vuelve a Cuba, pero no siendo él. O sea, cumple su palabra en todo momento. Él no podía no cumplir su palabra. No, esto es lo que yo rescato. Alguien que dice algo y lo cumple. Bueno, pero estaba equivocado. Sí, probablemente, algunas cosas, todos nos equivocamos. Pero lo cumple, lo cumple. Todo lo que él dice lo cumplía. Y hacía todo lo que él pensaba. Por eso una coherencia absoluta que muy pocos seres humanos tenemos, ¿no? Yo también me incluyo en los que no lo tenemos en grado absoluto como lo tiene Che, pero bueno, uno trata de hacerlo y este es el ejemplo que inspira. Después la lucha armada, etcétera, para mí son cuestiones menores, son detalles, no es eso lo que trasciende, hay que interpretarlo de acuerdo al momento histórico. Por supuesto que yo, visto al día de hoy, yo no justifico yo no justifico los fusilamientos, no, como lo voy a justificar, no, para nada. Yo digo, les debieron hacer un juicio, etcétera, como se hace en la actualidad, pero hay que vivirlo en la época de aquel entonces. Rescato lo otro, rescato la idea y rescato poner el sueño a disposición de la vida, más que la vida a disposición del sueño. Pues los filósofos existencialistas franceses, Jean-Paul Sartre y su mujer, una de las grandes feministas, Simone de Beauvoir, lo clasificaron, Sí. lo veían, escribieron acerca de él como el hombre perfecto, un hombre iluminado, porque primero jugabas con el término y como que te distanciaste un poco, aunque para mí exactamente eso es parte, pudiéramos decir, de mi definición propia, la iluminación, ¿no? Esa energía en sobreexceso, eso de ver o estar adelantado tu tiempo, como un Van Gogh, como un Gandhi, como un Buda, como un Jesús, sin querer unificarlos, ¿no? Pero sí tienen ciertos elementos en común. Porque también me sorprende, como en José Martí, otro personaje, pudiéramos decir, en cierto grado similar, esa disciplina y esa energía, trabajaba, escribía, todo lo que logró en sus 36 años, ¿no? Pudiéramos decir que la mayor parte de la humanidad desperdicia su tiempo sin ningún propósito, sin ningún enfoque, aparte de que él vivía su ideal, ¿no? Como lo mencionaste, ¿no? Sí, él, él murió a los 39 años, no a los 36, igual es Perdón, casi perdón. lo mismo. Sí, Sartre dijo que lo trató de iluminado, que era la persona, digamos, más relevante que había vivido en el siglo anterior. Lo conocieron en Cuba y él también era un profundo admirador de Sartre. El Che no hablaba bien inglés, no hablaba bien inglés, pero hablaba muy bien francés porque la madre le había enseñado francés desde chico. Entonces él con Sartre se podía comunicar y con su mujer se podía comunicar en francés. Quizás fue una ventaja para llegar mejor al pensamiento de Sartre. No, increíblemente no hablaba bien inglés, quizás por este conflicto, este modo de ver a Estados Unidos, probablemente él se resistiera a hablar inglés. Yo creo que el Che tú me dices cómo sería hoy, hablaría muy bien inglés. No tengo dudas que usaría redes sociales, no lo veo sin hablar inglés. Pero francés, un autodidacta entre él y la madre, como por su enfermedad no podía ir al colegio, la madre le enseñaba francés, o sea, la madre se sentaba a los pies de la cama de él y le enseñaba francés. Y se ve que aprendió muy bien, porque por lo que dice Sartre y Simón, hablaba muy bien francés. También hablar francés le sirvió en su campaña de África, hablar francés. En el Por los Congo. países donde él ha estado en África le ha servido. Mm. Es alguien muy, muy interesante para ver. Total. Mencionaste primero también lo del derecho, la justicia. Sabemos que en muchos países, por ejemplo en México, existe un alto grado, exageradamente alto de impunidad.
el poder con el poder, por decirlo, el crimen organizado, corrupción y todos esos temas. Y al mismo tiempo, diferentes países no están en ciertos tratados internacionales. Estados Unidos se salió del el Tratado de París, el Protocolo de Kioto, no está en la Corte Internacional Penal, mientras esta institución parece que se enfoca solo en los crímenes cometidos por líderes o por militares africanos en África, que después siempre viene una cierta crítica postcolonial, racista. Hoy vemos con todo lo de Black Lives Matter, sobre todo en Estados Unidos. Y mientras todas esas instituciones clásicas, hablemos de la Unión Europea, hablemos de Estados Unidos o de otros países, no se tematiza, ¿no? Porque pues están en el poder, están muy cómodos pues hay pocos cambios, es lo que noto, ¿no? ¿Qué pudieras mencionar acerca de esto, independientemente del Che Guevara? Y también acerca de por qué Sarmiento es interesante. Lo mencionaste primero, que tal vez está políticamente al contrario, a la derecha, un presidente que también se le criticaba mucho por la extinción de los aborígenes, por decirlo, por la vida nativa, por los indígenas, como Julio Roca, presidente del siglo XIX de Argentina. Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo hay Bueno, muchas cosas que se pueden rescatar, creo, ¿no? También lo vemos en el Museo de Sarmiento en Argentina, en Buenos Aires. Y mencionaste, para terminar, tal vez para concluir, también los dos bloques, ahora regresando a Che Guevara, ¿no? La Unión Soviética y el mundo capitalista. Y es cierto que, bueno, lo buscaban ambos, pero al mismo tiempo también existía un tercero bloque, por decir, un poco más independiente, neutro, ¿no? Si vemos a Nasser en Egipto o a Nehru en la India, que también pues estuvo en Egipto, ¿no? Con Nasser y en la India con Nehru, por ejemplo, ¿no? Y después creo que cuando fue a la China a visitar a Mao Zedong y a Corea, ¿no? Corea del Norte, donde impresionantemente cuando estuve yo en 2011 parecía que me recordaba las imágenes de Che Guevara cuando estuvo en Pyongyang, porque era igual, ¿no? 50 años después todo estaba igual, ¿no? No sé si quieras comentar esos puntos para concluir. sí, por supuesto. Vamos por el final, que lo tenemos más fresco. Por supuesto que existía un tercer bloque, en aquel momento también estaba el bloque chino, como tú has señalado, y está el caso de Nasser, está el caso de Nehru, por supuesto, pero no tenían la fuerza de los otros dos, pero yo me refiero a los servicios de inteligencia. Los hindúes o los egipcios no tenían un servicio de inteligencia de alcance mundial, y no podían proteger al Che. Es más, el Che nunca buscó protección de ellos, ni siquiera de China, que podía ser un bloque un poco más grande y que recién estaban haciendo. Yo me refiero solo a servicios de inteligencia. O sea, buscado por los dos servicios de inteligencia que dominaban el 90 y pico % del mundo. Y esto no lo frenó, siguió adelante. Cuando cualquiera de nosotros hubiéramos estado encerrados sin salir de un lugar, y él no, él siguió adelante con su plan de lucha y lo llevó hasta concluir con su vida. Entonces, es una de las cosas es una de las cosas que yo rescato. Lo que dijiste de Latinoamérica, también, esto pasa en todo el mundo, pero sí, Latinoamérica es un continente de desigualdad, históricamente. Lo vemos hoy mismo con el coronavirus, vemos los casos de contagio que tenemos, etcétera. Hay desigualdad en todos lados, sí, pero Latinoamérica es un continente signado por la desigualdad. O sea, la historia de Latinoamérica tiene que ver con esto de la desigualdad contra la que precisamente el Che intentaba luchar. El Che llamaba a Latinoamérica la patria grande, o sea, él quería ser una patria grande. Ahora, ¿qué vemos? ¿Por qué llegamos a este estadio de desigualdad? Bueno, tiene que ver con nuestro origen, por supuesto, pero vamos a la actualidad. Rescatamos tres factores. O sea, es un continente signado por abusos de poder, por corrupción y por impunidad, lo que tú has señalado. ¿Y por qué llegamos a ese lugar? Bueno, tiene que ver, a mi juicio, no hay una única respuesta, por el modo en el cual está dividido el poder. Normalmente en el poder llega una élite, que es una élite privilegiada,
y es una élite con mucha capacidad económica. O sea, hay un pensador en Argentina que le dice, la clase dirigente político-económica. La clase dirigente política siempre tiene grandes lazos con la clase económica. Entonces, ¿y quién controla? ¿Quién controla esta clase político-dirigente económica? Bueno, la tenemos que controlar nosotros, ¿no? El Poder Judicial. Pero normalmente el origen de nosotros, de los jueces, también parte de esa misma clase. Como yo te dije, yo nací en una familia conservadora, no con fortaleza política ni económica. Entonces pertenecemos a la misma clase. Entonces es una clase controlándose a sí misma. Y ese privilegio, por eso a los jueces se nos da privilegios que otros ciudadanos no tienen, está sostenido institucionalmente. O sea, en toda Latinoamérica estos privilegios están sostenidos institucionalmente. ¿Qué le queda a la ciudadanía? Bueno, la ciudadanía tiene modo de controlar esto. Lo puede hacer a través del voto. Sí, pero esto no alcanza. Esto no alcanza. Esto logró que tengamos una sociedad multicultural, una sociedad muy diversa, pero un sistema institucional que normalmente no cambia. Y la representatividad de ese sistema institucional ya se rompió en toda Latinoamérica. La gente no se siente representada por los políticos, ni por nosotros, ni por los jueces. Y yo creo que esta crisis es irreversible. Esta representatividad rota es irreversible. Y el sistema de controles también se rompió. También se rompió porque estas razones que yo dije, la misma clase se tiene que controlar el ejercicio de esa función. Y solo queda el voto. Y el voto no alcanza, no alcanza. Entonces en Latinoamérica tenemos mucha desigualdad, tenemos mucha pobreza, pero también tenemos una autonomización de la clase política. Con mucha penetración, tú hablabas del neoliberalismo, del sistema capitalista, pero del sistema capitalista malo, el sistema capitalista malo, el sistema capitalista que busca imponer su condición a una costa de la dignidad del pueblo, o a costa de reducir derechos del pueblo. Estamos viendo una gran reducción en temas de salud y una gran reducción de derechos en temas del clima, esto del cambio climático. Bueno, el neoliberalismo se ha transformado en un colonialismo financiero. Un juez de la Corte Interamericana le llama del tardo colonialismo. Estamos otra vez en una etapa de tardo colonialismo, en el cual ya no se necesitan las guerras. Por eso digo esto de que el Che en este momento no se dedicaría a la lucha armada. No, ahora las guerras son, en este momento, es una guerra sanitaria, de salud, es una guerra viral, y además una guerra financiera. O sea, basta con darle muchos préstamos a un país que después se va a tornar impagable, esto está sucediendo en la Argentina, para que el capitalismo financiero busca imponer las condiciones. ¿Para qué? Para que este capitalismo se pueda desarrollar. ¿Y cómo se desarrolla este capitalismo financiero, que no conoce límites tampoco? Bueno, a través de la maximización de las ganancias. Y no importa lo que quede en el camino, porque la única función que tiene es de obtener una ganancia. Aún, repito, a costa de no respetar los derechos económicos, sociales, culturales, respetar la biodiversidad, respetar el derecho al clima, al ambiente sano y saludable, todos derechos contenidos en las cartas de derechos humanos, pero que no se cumplen en su totalidad. O sea, hay una gran brecha entre los contenidos, entre las declaraciones de derechos humanos y lo que sucede en la realidad. Entonces es mucho lo que hay que hacer. Yo rescato la tarea de la juventud, lo que está haciendo en esto de la lucha contra el cambio climático. O sea, ¿qué país, qué mundo nos van a dejar? ¿Qué mundo? ¿Qué tierra vamos a tener si se lo está destruyendo la tierra? Entonces, bueno, esta es una lucha que ellos hacen, que no es armada, pero están en movimiento. Son sujetos de transformación. Siempre hay que luchar.
Cuando un derecho no esté satisfecho, esto da lugar o da espacio para la lucha, que reitero, no tiene que ser armada, pero tiene que ser una lucha de ideales. Y en esta lucha, bueno, mientras tanto transcurre lo que nosotros llamamos vida, pero siempre, siempre luchando. Y termino con esto. Hablaste de la comodidad, sí, sí, la comodidad evidentemente se ve. Claro que los que tienen cierto poder están muy cómodos en esa situación, por supuesto. Sí, 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 pero tenemos que tratar que todos estemos cómodos. O sea, la sociedad tiene que estar cómoda. ¿Y esto quién nos va a salvar? ¿Un iluminado? ¿Estamos esperando un iluminado? No, pues el iluminado no existe. Los iluminados son los pueblos. Los pueblos son los iluminados. Entonces los pueblos son los que se tienen que movilizar. No hay que ir atrás de una persona. No, no, no. Hay que ir atrás de ideales. No tenemos que discutir personas, sino hay que discutir ideales. Y los sujetos históricos que hemos mencionado en esta charla, bueno, todos ellos tienen ideales, incluso en su opuesto, incluso su opuesto es un ideal para empezar a movilizarnos, para empezar a marchar. Ahí no te contesté lo de Sarmiento. Sarmiento responde a otro paradigma de país, a otro paradigma histórico, pero yo le veo grandes lazos de afinidad con el Che. ¿En qué? ¿En temas ideológicos? No, 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 en esto no. No, no importa esto de ser derecha, ser de izquierda, ser de centro, esta es una categorización secundaria. No, el ideal que yo veo es el de lucha. Sarmiento era un luchador. En Argentina, los argentinos que me escuchen lo tienen muy presente, porque en los actos patrios nos enseñaban, que Sarmiento luchaba con la espada, con la pluma y con la palabra. O sea, Sarmiento tenía un ideal de país. Sarmiento nace, a diferencia del Che, en un lugar muy pobre, en San Juan, que es una provincia de Argentina, alejada del centro poder, que era Buenos Aires, y nunca fue una provincia rica. No nace tampoco en una familia tradicional, pero que él, como el Che, de chico leía mucho, o sea, era un autodidacta. Y esa persona que nace en una casa muy precaria de la provincia de San Juan y que a su vez se tiene que exiliar, él también se tiene que esconder del poder político dominante en aquel entonces, llega a presidente de la nación. Las vueltas de la vida hace que llegue a presidente de la nación. Y al igual que el Che, él nunca cayó lo que pensaba. Era una persona que se exponía permanentemente, no estaba en su comodidad, porque él podría haber estado cómodo en Chile cuando estaba exiliado. Lo mismo Juan Bautista Alberdi, el padre de nuestra Constitución. No, 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 eran personas que a través de la palabra, a través de la escritura, se oponían, confrontaban al poder político dominante. Y Sarmiento, tal es así, que en esto encuentro un núcleo de coincidencias con el Che, para terminar con el poder político dominante de aquel entonces, se lo tenía que hacer a través de la lucha armada. Y Sarmiento se incorpora a un ejército como militar. O sea, era un pensador, era un maestro de escuelas que para poder triunfar termina siendo militar. Entonces se incorpora como militar en lo que en Argentina se llamó el Ejército Grande, que termina triunfando. Y ese militar después confronta, por supuesto, con el propio jefe militar, que era Urquiza, de ese ejército, pero termina siendo presidente de la nación. O sea, fue una vida de lucha, con la pluma, con la espada y la palabra. Hay diferentes formas para luchar, ahora también tenemos las redes sociales. Lo importante es no escondernos y no dejarnos guiar por nuestra comodidad. No escondernos atrás de nuestro pensamiento, no, no, no. Hay que poner en marcha nuestro pensamiento, hacerlo conocer para empezar a debatir. ¿Debatir para qué? Bueno, para tener un mundo mejor. Ahora, si nos quedamos en nuestra comodidad, ese mundo mejor va a seguir siendo solo para nosotros. Aquellos que tuvimos la suerte de nacer en, digamos, en familias que nos dio la posibilidad, en especial de estudiar, que la mayoría no tiene. Entonces tenemos que ser dignos de eso, que no tienen la misma posibilidad que tuvimos nosotros. Muy bien dicho. Entonces, nos sirve Sarmiento Sarmiento, nos sirve Che, nos sirve Jesús, nos sirve Buda, nos sirve Sócrates, nos sirve Gandhi. Todos son luchadores, todos son luchadores. Las luchas a través de los siglos han cambiado su fisonomía,
pero lo que nunca han dejado es de hacer lucha. Y hay que luchar por un mundo mejor, desde Austria, desde México, desde Argentina, en cualquier rincón que nos encontremos, el pensamiento siempre tiene que estar destinado a esta cuestión, de Ya suena lograr un plenos discurso del derechos Che, para en cualquier rincón. en cualquier rincón que uno se encuentre, sí, sí, por supuesto. Sí, sí, Eh, sí. Así que eh, uno General no Urquiza, deja ya de lo pensar, comentaste. uno no deja de pensar. ¿Cómo? Sarmiento ya lo conectaste con el Che Guevara porque la calle en Rosario es General Urquiza, ¿no? Y lo acabas de mencionar en conjunto con Sarmiento. Sí, claro. Y como Sí, sí, otra sí. similaridad con Sarmiento, pues sería también con la pluma, con el fusil, etcétera. Bueno, hay muchísimos ejemplos, ¿no? También José Martí y otros más. Solo para concluir, que espero que no sea la última vez, muy interesante acá el discurso. Mencionabas primero algunos grandes. ¿Cuáles son? Ya mencionaste Sarmiento y podríamos decir Guevara. Y los libros actuales que estás leyendo, independientemente si tiene que ver con Guevara o no. Bueno, yo, yo leo varios libros a la vez. No. Me cuesta leer un solo libro. No sé por qué, quizás no esté bien. Hay gente que empieza a leer un libro y se lo devora y después sigue otro. No. Soy igual Yo a ti. tengo que leer dos, yo tengo que leer dos o tres a la vez, no puedo leer uno solo. Incluso de Che Guevara, a veces leo dos. Leo dos que en muchas cosas coinciden, en otras no. Estoy leyendo un libro, lo voy a mostrar, de Galeano, lo tengo aquí, no sé si debe. Es la biografía. Galeano era un gran pensador. También estoy leyendo, lo muestro, un libro de Borges, estoy leyendo un libro de Borges. Por supuesto, tengo libros a mano de Che Guevara, pero sí, siempre, Borges es otro escritor, para mí es el escritor, la pluma más iluminada que ha tenido este país. Borges admiraba a Sarmiento, por supuesto que a Che Guevara estoy seguro que no, pero bueno, escribiendo era fantástico y muchas de las cosas que dice Borges yo también las rescato. Hemos tenido grandes personas que se transforman en personalidades en Argentina, incluso con un pensamiento diferente, pero hay que rescatar el espíritu de lucha y el espíritu de mejoramiento, también en materia política, y como sucede en México, como sucede en Austria, como sucede en todo el mundo. No hay que quedarse con una sola persona, no, porque estas personas como el Che, como Sarmiento, las grandes personalidades, como su tarea puede estar mucho más sujeta a la crítica de aquellos que no lo hacemos, bueno, los errores se resaltan más. Lo que tú has dicho de Sarmiento, por supuesto, es un gran error. Sarmiento tiene un dicho que me parece, a mí me gusta Sarmiento, pero hay dichos que me parecen nefastos. Uno de ellos es: no hay que economizar sangre de gaucho. O sea, él decía: todos los signos, todos los gauchos, voy a matarlos directamente. Sí. Y quien me escucha puede decir: ¿y cómo esa persona puede admirar a quien dijo eso? No lo admiro. Ahí está lo que yo digo. No, eso me parece nefasto. Pero sí rescato que Sarmiento decía que todo el mundo tenía que ir al colegio, que todo el mundo tenía el derecho a la educación. Y él creó colegios para, otra frase, educar al soberano. Es decir, había que educar al soberano. El soberano es el pueblo. Entonces ve que la misma persona puede tener frases divergentes, pero bueno, hay que aprender también de los errores. Este paralelismo también lo veo en el Che, Entonces hay que aprender también de la obra, de la palabra y también de los errores, o quizás no son errores, de los planteos con los cuales uno no coincide. Yo no coincido con los fusilamientos del Che, y no coincido con esta palabra de Sarmiento que hay que matar a todos los gauchos, que en aquel momento hay que matarlos, porque él quería traer la inmigración europea, la inmigración ilustrada argentina. Entonces él decía: con la gente nativa, con la gente aborigen, con la gente local, Argentina no iba a tener futuro. Entonces él, como dictadores, él esto lo dijo, ojo, como escritor, porque nunca lo llevó a cabo, pero sí dictadores
futuros, a Sarmiento, dictadores que nosotros sí hemos tenido que padecer, y hemos leído esto de la limpieza étnica, etcétera, que me parece nefasto. Me parece nefasto. Ahora, quizás en aquella época, bueno, uno para juzgarlo bien hay que ponerse en aquella época que nosotros no hemos vivido. Normalmente me gustan estas personalidades extremas. Esto sí rescato, las personalidades extremas, como la del Che, como la de Sarmiento, como también la de Borges, y en materia política en Argentina hemos tenido personalidades muy interesantes, muy, pero muy interesantes. Pero es mucho lo que hay que hacer, ¿eh? Todo eso nos tiene que servir para seguir luchando. Lo mejor de cada uno de nosotros lo tiene que dar al servicio de la lucha. ¿La lucha por quién? Por el derecho del otro, del que no tuvo la posibilidad que hemos tenido nosotros. Porque si esa persona está mejor, todos vamos en definitiva a estar mejor. Vamos a vivir en un mundo mejor, en ese mundo que nos decía Lennon, en ese mundo ideal, bueno, hay que construirlo. Pues buenísima la conclusión y la última frase también. Un placer estar aquí con todos los que nos estarán escuchando y viendo, y también contigo, Pablo. Un placer. Y pues te mandamos un abrazo fraterno hasta esa ciudad porteña, hasta Buenos Aires. Y muy interesante plática sobre ideales, sobre llegar a concretar esos ideales, la actividad, pero también sobre esos personajes históricos como Sarmiento, como Guevara, y también acerca de la literatura, de los libros, y de siempre crear ese bienestar, no solo para uno mismo, sino para el prójimo, ¿no? Muy buen mensaje, muchas gracias, y te mandamos un gran abrazo, y ojalá hasta pronto. Bueno, gracias a ustedes, la verdad me sentí muy a gusto, y bueno, un honor que me hayan convocado. A disposición siempre. Bueno, nos estamos viendo, ¿eh? Gracias.